¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de lo que más nos gusta, empezamos. De momento, 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Annemiek van Vleuten. Vamos allá con el Tour de Francia 2025, ya conocemos el recorrido, carrera que va a ser del 5 de julio al 27 del mismo mes de julio, recuperamos unas fechas más o menos habituales después de los Juegos Olímpicos y recuperamos una carrera de la que vamos a dar todos los detalles ahora mismo, pero bueno, los que hemos conocido, porque de nuevo no tenemos disponibles todos los perfiles, hemos ido viendo más o menos y los más importantes, pero de nuevo la carrera, el día de su presentación, no hace públicos todos los perfiles, pero sí los detalles más importantes de una carrera que vuelve a terminar en París, que vuelve a tener ese paseo triunfal para el vencedor. Vamos con la primera etapa, vamos con una jornada que comenzará y finalizará en Lille, 185 kilómetros, etapa totalmente llana para los sprinters. Vamos a ver cómo afecta el viento, como siempre, a la carrera, pero bueno, primera etapa para los sprinters y para que uno de los hombres rápidos se vista con el maillot amarillo. Seguimos en la zona del norte de Francia, en esa zona tan conocida por la París-Roubaix, en la segunda jornada, 212 kilómetros, domingo 6 de julio, y en este caso sí que es un poquito más accidentada en su parte final. De hecho, esas cotas finales con pendientes del 8 y del 11% pueden, y en teoría deberían de seleccionar la carrera, por lo menos ese final, y sí que veremos a corredores, ya no solamente sprinters, sino corredores de otro perfil aparecer y pelear por la victoria y también por el maillot amarillo. Tercera jornada, 178 kilómetros, empezamos semana en el lunes, camino de Dunkerque y de nuevo una jornada llana para los sprinters, una cota de 2 kilómetros al 3,8%, así que totalmente salvable para todos los corredores y jornada de nuevo para los sprinters más puros. Cuarta etapa, el martes 8 de julio, 173 kilómetros, conocemos los últimos 22 kilómetros con ese sube y baja, ¿no?, de toboganes, esa cota final antes de llegar a la línea de meta en Rouen, con 11% de pendiente media. De nuevo un final como el de la segunda jornada, de nuevo una etapa que nos dejará un final atractivo, con capacidad para que muchos corredores se puedan mover. No sé si los de la general, yo creo que no, aunque los últimos años con estos locos que están peleando la general hemos visto muchas cosas, pero de nuevo una jornada donde el maillot amarillo puede cambiar de manos, donde va a ser un final un poquito más exigente para los sprinters y que da esa oportunidad a punchers. Quinta etapa, no tenemos perfil, pero será totalmente llana, 33 kilómetros, crono individual, primera de las dos cronos, van a ser 44 kilómetros de contrarreloj en total, pero la segunda crono, la de los 11 kilómetros, será crono escalada, así que crono individual de 33 kilómetros, especialista para rodadores, especialista para Evenepoel si está en la línea de salida. Sexta etapa, sexta jornada, jueves 10 de julio, 200 kilómetros y de nuevo un final, conocemos los últimos 13 kilómetros, un final protagonizado por esas cotas, primero 4 kilómetros para la línea de meta con pendientes del 11% y luego ese final, esos últimos 700 metros al 10% de pendiente media y que antes de llegar a la línea de meta tiene el 14%. Jornada para punchers, jornada con posibilidades de que los sprinters no lleguen y con muchas posibilidades de que los sprinters no lleguen, y veremos si puede ser una oportunidad para una fuga de gente de mucha calidad. Séptima etapa, 194 kilómetros con el Muro de Bretaña como protagonista.
2 pasos por ese muro de Bretaña, el primero a 15 kilómetros para línea de meta y el segundo será esa línea de meta, 2 kilómetros al 7%, ya lo conocemos, el muro de Bretaña con pendientes del 10, por encima del 10%. Octava y novena etapa, 174 kilómetros la octava, 170 kilómetros la novena, 2 jornadas de las que todavía no tenemos perfil tampoco, pero ojo, el descanso no será el lunes después de la novena etapa, será el martes 15 de julio después de la 10ª jornada, porque el día 14, el día de la fiesta nacional francesa, cae el lunes, así que jornada importante ese lunes, que dará previo ya así al primer descanso de la carrera. 10ª etapa, 163 kilómetros, con final en ese Mont d'Or, 3,3 kilómetros al 8%, pero la jornada va a ser una de las más duras, va a ser la primera jornada importante, yo creo, de cara a la clasificación general. Vamos a tener un total de 7 puertos de montaña y, como digo, un sub y baja constante todo el día, jornada complicada y difícil también de controlar. Veremos si es oportunidad para una escapada, aunque sí que, como he dicho, es la primera etapa de montaña o primera jornada importante de cara a la general y será antes del primer día de descanso, que, como he dicho, será martes. Y ojo, porque el miércoles retomaremos la carrera con una jornada de 154 kilómetros, donde, bueno, pues no es excesivamente larga y eso quizás nos da que el lunes, en la 10ª jornada, podamos ver algún movimiento más. Siguiente jornada importante para los hombres de la general, ya nos vamos acercando a la montaña, nos vamos acercando a los Pirineos, Hautacam, en la 12ª etapa, 181 kilómetros, y destaca esas 2 ascensiones finales. Bueno, realmente son 3, lo que pasa es que hoy subiremos Soulor con 12 kilómetros al 7,3%, a partir de ahí un pequeño descenso y una pequeña ascensión de 3 kilómetros y ya ese final en Hautacam con 13,6 kilómetros al 7,8% de pendiente media. Y la 13ª jornada, el viernes 18 de julio, con final en Périgord, pues tendrá esa cronoescalada como protagonista, ese final en Périgord con 650 metros de ascensión en 11 kilómetros y esa parte final con pendientes por encima del 10%, donde se van a marcar las grandes diferencias de esta cronoescalada. Eso será en la 13ª jornada. Al día siguiente retomamos las etapas en línea. 14ª etapa, 183 kilómetros, salimos de Pau y llegamos a Superbagners. Es la gran jornada de los Pirineos, con el Tourmalet en el kilómetro 90, al ecuador de la etapa, 19 kilómetros al 7,4%, descenso Col d'Aspin, 5 kilómetros al 7,6%, descenso Peyrasourt, 7 kilómetros al 7,8% y final en Superbagners con esos 12,4 kilómetros al 7,5%. Prácticamente, porque luego tendremos la 15ª jornada con 169 kilómetros, prácticamente esto nos va a dar paso al día de descanso, la gran jornada alpina, en la que, bueno, pues esperamos batalla, se puede plantear desde el Tourmalet, creo que va a ser muy pronto, pero sí que Aspin, Peyrasourt y sobre todo Superbagners, los últimos 2 puertos, Peyrasourt y Superbagners, serán decisivos, claves para la clasificación general. 15ª jornada, como he dicho, antes del segundo día de descanso, y ojo, retomamos la carrera con la etapa número 16, con una jornada de 170 kilómetros que finalizará en el Mont Ventoux, así que ojo, porque después del día de descanso habrá etapa clave para la general y ya sabéis qué pasa, día de descanso, segundo además, y montaña, alguno muchas veces le pueden pillar fuera del juego, muchas veces no pasa nada, pero otras tantas sí. 17ª jornada, Camino de Valence, tendrá 161 kilómetros antes de llegar ya a la parte decisiva de este Tour de Francia en los Alpes, en las grandes jornadas alpinas. 18ª etapa, jueves 24 de julio, 171 kilómetros,
con final en el Col de la Loz, y a pesar de ser una etapa de 170 kilómetros, apenas presenta descanso. Col del Grandón se corona en el kilómetro 62, pero prácticamente de salida oficialmente tiene 21,7 kilómetros al 5,1%, pero prácticamente de salida el terreno será ascendente hasta el kilómetro 33, un pequeño llano, y ya ese ascenso final no, pero sí ese ascenso al Glandon. A partir de ahí, larguísimo descenso antes de afrontar otra larguísima ascensión al Col de la Madeleine, que también se sube en el Tour de Francia femenino. En este caso es final de etapa. En el masculino será Puerto de Paso, 19 kilómetros al 7,9%, de nuevo largo descenso y ese tramo de valle antes de afrontar la cima más alta de este Tour de Francia, final de etapa en el Col de la Loz, con 2.300 metros de altitud, 26 kilómetros al 6,5%. Todavía nos quedará una jornada más de montaña para decidir la clasificación general, pero es la gran jornada alpina. Viene hay un día de descanso activo, digamos, el de Valence, antes de Mont Ventoux, día de descanso activo antes de llegar a esta gran jornada alpina, y yo creo que es, es la penúltima oportunidad, pero puede ser la última oportunidad para intentar hacer cosas grandes. Al día siguiente también hay gran jornada alpina, pero para mí es la etapa reina, este Col de la Loz, con la cima más alta y con 3 puertos que superan los 20 kilómetros de ascensión, y 3 puertos superamos en 170 kilómetros los 60 kilómetros de ascensión solamente de puerto oficial, así que es una jornada muy dura. Para mí, ya digo, es la etapa reina. Al día siguiente tendremos la segunda jornada consecutiva y última oportunidad para decidir la general, segunda jornada consecutiva en los Alpes, etapa número 19, 130 kilómetros, esta es un poquito más cortita, salimos de Albertville y llegamos a La Planche. De nuevo apenas hay descanso, tendremos un puerto de 11 kilómetros en el kilómetro 18, así que prácticamente de salida, y se espera que la jornada sea muy rápida porque va a costar mucho hacerse la fuga en ese primer puerto. Apenas tenemos descanso y luego en el kilómetro 35 coronamos otro puerto de 13,7 kilómetros al 6,4%. Aquí sí hay un descanso un poquito más largo antes de llegar al Col du Pré, 12 kilómetros al 7%, sin apenas descanso Rosellén, 5,9 kilómetros al 6%. Aquí ya sí descenso larguísimo antes de llegar a La Planche, con esos 19 kilómetros al 7,2%. Última oportunidad para decidir la clasificación general, porque lo siguiente será etapa número 20, camino de Pontalier, 185 kilómetros, donde esperamos que no haya mucho movimiento, y etapa número 21, paseo triunfal por París, después de 120 kilómetros. Así que sí que esperamos que esta llegada a La Planche, que esta segunda jornada alpina sea decisiva. Un Tour de Francia con solamente 44 kilómetros de contrarreloj, de los cuales 11 son en una ascensión, una cronoescalada, así que es tan solo 33 kilómetros de crono llana. Un Tour de Francia que fía mucho la decisión de su clasificación general a la gran jornada alpina de Tourmalet, de Superbanyes, de Aspan, y a la gran jornada de los Pirineos, Pirenaica, y a las 2 jornadas alpinas de Madeleine, no final, pero sí ese paso por la Madeleine y ese final en la Loz, y sobre todo en La Planche. Veremos qué pasa en el Mont Ventoux también, que siempre pasan cosas, siempre es una ascensión dura, pero un Tour de Francia que lo fía mucho a esos pasos, digamos, por la montaña, por las 2 principales cadenas montañosas. Regresamos a París, como decíamos anteriormente. Me falta un poquito más de crono a este Tour, y sin conocer todavía 100% todos los perfiles, pues sí que demasiadas oportunidades, demasiadas entre comillas, para los sprinters, para fugas, donde a priori no debería de pasar muchas cosas de cara a la clasificación general.
Aún así, las etapas alpinas y pirenaicas son muy atractivas y veremos lo que pasa. Veremos si se prolonga el reinado de Pogačar un año más, si Vingegaard recupera su corona, si aparece otro corredor. Veremos lo que pasa. Eso será en el mes de julio. Hasta luego.